La siguiente es una historia vivida por Facundo Rueda, escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Hechizos de amor. Pero qué ingenuo eres, Facundo. A papá le hicieron brujería, y fue doña Laura, esa mujer que tan solo le importa tenerlo a él, sin importarle arruinar nuestra familia. Me dijo aquella noche Luján, mi hermana mayor. Sus palabras me cayeron como un baldazo de agua fría. Me quedé mudo, a la vez que me sentí horrorizado. Ya cállate, Luján. Papá es dueño de hacer lo que él quiera. Que se marche de casa y se lleve sus cosas de una maldita vez. Por mi parte ya no lo quiero ver aquí, interrumpió Alexis, mi hermano. Mejor cállate, Alexis. Mamá está llorando en la habitación porque papá se fue de nuevo. ¿Acaso no te das cuenta de su sufrimiento? Mientras que ellos dos discutían ahí en la cocina frente a mí, yo permanecía perplejo ante tanto aborrecimiento plasmado en esa turbia relación. Sin embargo, poco a poco comenzaba a traer a mi mente todos aquellos acontecimientos que comenzaron a ocurrir meses atrás, los cuales me iban permitiendo unir los cabos sueltos. Ciertamente no era la primera vez que mis padres peleaban, y desde que tengo uso de razón, cada discusión terminaba de la misma manera. Mamá llorando en su habitación y papá abandonando la casa, a la que siempre regresaba luego de unas semanas. Sin embargo, esa noche se iría para volver en meses. Mientras tanto, un complejo de espeluznantes eventos comenzarían a ocurrir en la casa. El ambiente se ponía frío, independientemente del clima. Sombras que se podían percibir con el rabillo del ojo, malos olores que surgían de la nada, para luego desaparecer de la misma manera, y un sinfín de sucesos que tardaría bastante para nombrarlos a todos. No obstante, los que para mí, en realidad me hicieron sentir que estábamos frente a un verídico trabajo de brujería, fue cuando aquella vez mi padre regresó, y con el simple hecho de ver su deplorable condición física, provocó en todos un pánico imposible de disimular, por supuesto siendo mi madre la más afectada. Esa noche llamó a la puerta poco después de la medianoche. Desde mi habitación escuché el llanto repentino en el que se abandonó mi madre. Cuando fui a ver qué sucedía, Luján y Alexis ya estaban en la sala también, y ahí parado al otro lado de la puerta, vi a mi padre llorando desconsoladamente, mientras mi madre lo miraba resentida con lágrimas de dolor. Estaba en estado de ebriedad, sucio y maloliente. Sus ropas estaban gastadas al igual que la vitalidad que solía reflejar con su mirada. «Mírate cómo estás, papá. ¿Acaso esa mujer no te atendió bien?», le preguntó Luján. Mamá solo volteó a mirarla. Ese fue el vocabulario que empleó para pedirle que no dijera nada más. Nunca dudé del amor que ella tenía por mi papá. Su gesto de perdón en su mirada la delataba. Mis hermanos y yo nos dimos la media vuelta y regresamos a nuestras habitaciones, pues sabíamos lo que seguía. Mis padres pasarían horas hablando en privado. En tanto al menos yo volvería a dormir tranquilo y feliz, sabiendo que la llegada que dejó su abandono en la familia comenzaría por fin a curarse. Pero no, esta vez las cosas no resultaron como siempre, pues aquellos fenómenos paranormales de los que les hablé anteriormente se hicieron mucho más frecuentes ahora, creciendo también de intensidad. Había ocasiones en las que nos despertaban los gritos de mi padre. Al correr a su habitación lo hallábamos en los brazos de mamá, llorando como un niño porque decía que la muerte se le aparecía, como así también adolorido por el sufrimiento que padecía a nivel físico, aparentemente por una enfermedad causada por la misma brujería. Lo iba consumiendo día a día, hasta que lamentablemente 2 meses después, llegó aquel trágico momento indeseado. Yo regresaba del colegio. Al llegar encontré la casa vacía. Mis hermanos estaban trabajando a esas horas, así que solamente me sorprendí de no encontrar a mis papás. A él porque en esos tiempos ya no podía ni caminar, y a ella porque no se apartaba de él en ningún momento. En la mesa de la cocina encontré una nota, en la cual me decían que habían ido al hospital. Aún así corrí a su habitación rogando que lo que se me vino a la mente no fuera verdad. Sin embargo, al ver las sábanas de la cama de ellos empapada en sangre,
tal como se las encontraba cada vez que mi padre vomitaba el espeso líquido rojo. Supe la cruda razón por la cual se habían marchado. Llegué a la clínica empapado en llanto, y mi alma se congeló, cuando en ese preciso instante en el que comencé a recorrer por el lugar, vi a mi madre semi-inconsciente, siendo atendida por un enfermero en el pasillo. Justo al lado de una de las habitaciones, mi padre acababa de fallecer. Los días posteriores fueron de suma desolación. Mi mamá se la pasaba llorando encerrada en su habitación, en tanto el silencio de mis hermanos me hundían aún más en ese sufrimiento. No obstante, apenas pasaron unas pocas noches, la parte más terrorífica de este relato comenzaba a cobrar vida. Él viene todas las noches. Su alma aún no puede descansar en paz. Escuché a mi madre decirle a Luján. No hizo falta analizarlo mucho. Se refería a mi padre, pues para ese entonces ya habíamos comenzado a experimentar su presencia en la casa. Sentí tanto odio por esa mujer. Me refiero a doña Laura. No podía creer cómo era posible que ella, siendo madre de 2 hijos mayores que nosotros, fuera capaz de haberle hecho ese daño a mi padre, con el único afán de querer tenerlo con ella. Pero su enfermizo deseo de poseerlo finalmente lo había llevado a la tumba. Aún así, la despiadada al parecer seguía causando suplicio en mi madre, y por consiguiente en todos nosotros. Muchas veces quise ir a su casa para reclamarle el daño que nos hacía, pero tanto mi madre como así también mis hermanos, en especial Alexis, me tenían tajantemente prohibido hacerlo. Ella vivía únicamente junto a sus hijos y en una ciudad vecina. Por lo tanto, sentí un leve alivio por ella al saber que no la podía mirar a la cara y decirle todo lo que deseaba. Poco a poco mi madre comenzó a perder la cordura, explicación que me dieron mis hermanos para minorar la tremenda conducta que ella comenzó a tener, con solo decirles que ahora decía que veía a mi padre en todo momento, sin importar si fuera de noche o de día, hasta que en una madrugada me desperté al recibir aquella macabra visita. Y a partir de esa noche, comprendí que ella no estaba loca. El frío y la aspereza de una mano tocando mi frente fue lo que me despertó en esa noche. Al abrir los ojos vi que era mi padre, cuyo aspecto de su rostro me hizo caer en lo más hondo de los terrores. Tenía la piel carcomida, destrozada, tal cual un cuerpo en descomposición. Ya no tenía labios. Sus dientes expuestos arrojaban el fétido aliento que tenía en sus últimos días de vida. Me miraba, solamente me miraba, pero sus ojos sin párpados y como a punto de salirse de sus cuencas. Había tristeza en él, pero una que jamás había visto hasta ese entonces, y en tanto continuaba acariciando mi frente, pronunció esas palabras que me paralizaron mucho más todavía. Hijo, por favor, perdóname, ayúdame. Perdí el conocimiento a causa del desmesurado pavor. Me desperté pasando unos minutos, y estando solo en mi habitación nuevamente. Ni siquiera fui capaz de levantarme de la cama para salir corriendo en busca de mi madre o hermanos, ya que todavía estaba petrificado, enmudecido, esclavizado del que considero el miedo más grande vivido por mí hasta ese momento. Cuando me desperté al amanecer, escuché a mi hermano ya preparándose para ir a su trabajo. Fue entonces que pude levantarme para correr hacia él y contarle lo que había visto. A los pocos segundos se acercó Luján, quien también se puso a escucharme, e inexplicablemente, en tanto ella trataba de consolarme, ya que yo no paraba de llorar, una nueva discusión surgió entre ella y Alexis. Esa mañana fue la primera vez que escuché a mi hermano decir que toda la culpa la tenía mi madre, pero no pude conocer el motivo de sus palabras, puesto que Luján lo hizo callar para que nuestra madre no lo oyera. Él se fue molesto a su trabajo, y yo quedé con mi mente tan turbada como desconcertado. Mi padre se apareció en casa muchas veces más. Hasta ese entonces yo tenía creído que solo mi madre y yo lo veíamos, pero ese pensamiento se derrumbó cuando en una ocasión fuimos todos los que lo vimos. Esa noche regresábamos a casa mis hermanos y yo. El psicólogo que atendía a mi madre nos había recomendado que ella saliera del sombrío ambiente por unos días.
Así que en esos momentos volvíamos de la terminal de autobuses donde la fuimos a despedir, ya que viajó a casa de mis tíos para pasar un tiempo ahí con ellos. Al llegar notamos que las luces estaban apagadas y se sentía un olor pestilente, algo que no recordábamos que hubiera quedado así. Cuando encendimos las luces quedamos estupefactos, pues frente a nosotros estaba mi padre, del mismo modo en el que yo lo vi. Tenía su aspecto lúgubre, cadavérico, misma mirada de tristeza con la que nos observó al hablarnos para, de igual manera, pronunciar aquellas tétricas palabras, agregando ahora una sensación de desesperación y súplica que estremecieron nuestras almas. Por favor, hijos, ayúdenme, sáquenme de aquí. Luján cayó desmayada sobre el suelo. Alexis me abrazó por unos instantes para luego asistirla, cuando la aparición de mi padre ya se había desvanecido. Esa noche dormimos los tres en una sola habitación, rezando como nunca antes lo habíamos hecho, tratando de discernir qué es lo que las palabras del alma de mi padre significaban, y cómo hacer para poder darle aquello por lo que él se hacía presente, aunque solo yo me mantenía inmerso en ese hórrido desconcierto, pues tiempo después sabría que mis hermanos estaban al tanto de la cruel verdad, a la cual Alexis despreciaba y Luján negaba, tal vez por defender a mi madre, aquella verdad que, por cierto, destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Fue un curandero de la ciudad al que, aprovechando que mi madre no estaba, lo llevamos para interceder, logrando así finalmente que el suplicio de mi padre cesara, aunque yo no tuve la oportunidad de escucharlo decir el origen de las manifestaciones, puesto que mis hermanos hablaban con él en privado sin permitirme participar a mí. Sin embargo, eso no me importaba. Lo único que quería es que la aparición de mi padre abandonara la casa, para que así pudiera descansar en paz. Cuando todo el sórdido ambiente que había en la casa se disipó, mi madre regresó. A partir de entonces nunca más volvió a ocurrir nada paranormal en el lugar. Meses después, y en cuanto a mí ya se me había pasado el miedo, comencé a visitar la tumba de mi papá, para así honrar el amor que siempre me tuvo. Acostumbraba a ir a la salida del colegio, solo, tal cual ocurrió aquella tarde. Pero al llegar al sector en donde estaba sepultado, me topé con una persona que, más allá de dejarme anonadado, me hizo sentir un odio tremendo. Había alguien frente a la tumba. Se trataba de una mujer. Era doña Laura, aquella maldita mujer que había embrujado a mi padre para que nos abandonara. La que le hizo la vida imposible no solo a él, sino también a mi madre. La que destruyó con su obstinado deseo lo que era nuestra feliz familia, provocando así hasta su fallecimiento. Ahora no había nadie quien me detuviera. La tenía frente a mí y estábamos los dos solos. No me importó ver su rostro empapado en llanto cuando volteó a verme, pues el odio hacia ella era más grande que cualquier piedad. Sin embargo, en tanto yo le insultaba por el ruin atrevimiento que tuvo al ir a visitar la tumba, rompiendo en un llanto aún más desconsolado, ella me dijo aquella verdad que paralizó todos mis sentidos, haciéndome caer en lo más profundo de los padecimientos que un hijo pueda sentir, cuya herida me duele hasta el día de hoy. Facundo, sé muy bien que tú me odias, pero debes saber que las cosas no fueron como tu madre te las dijo, y a pesar de que sé el incomparable dolor que te provocará lo que te diré, creo que ya tienes la edad suficiente como para asimilarlo. Yo no le hice ningún trabajo de brujería a tu papá, ni mucho menos un amarre de amor. Por Dios, Facundo, jamás hubiera hecho algo que le hiciera daño a él. Yo lo amaba con todas mis fuerzas, pero fue tu mamá quien le hizo ese trabajo hace muchos años ya. Fue ella la que lo hechizó para que él me abandonara a mí y a mis hijos, quienes también son, por cierto, tus hermanos, porque tu papá era mi esposo antes de que tú y tus hermanos nacieran. Él me abandonó a mí a causa del amarre, para asirse con ella y formar lo que ahora es tu familia. El breve diálogo que tuvimos en ese inesperado encuentro no solo hizo que mi vida se viniera abajo como un castillo de naipes, sino que me traumó por el resto de mis días. Aún así no quise responderle nada. Me di la media vuelta y corrí hacia mi casa como un loco. Para fortuna de mi madre,
Al llegar me encontré solamente con Luján y Alexis, quienes una vez que los enfrenté con lo dicho por doña Laura, por vez primera ellos se sinceraron conmigo, confirmándome así la veracidad de las cosas. Fue entonces que caí en cuenta por qué mi madre jamás quiso acudir a un curandero para limpiar la casa y ayudar al alma de mi papá, aunque mis hermanos juraron que en realidad sí lo hizo, pero fue en los tiempos en los que él ya estaba muy enfermo, algo que resultó ser muy tarde ya. Asimismo comprendí por qué mi papá abandonaba la casa para vivir un tiempo con doña Laura y su familia, pero luego regresaba arrepentido a los brazos de mi madre. No entiendo cómo es que ese hechizo duró por tantos años, lo cual me hace dudar de que sea verdad que mi madre solo lo hizo una vez. Lo que sí tengo bien en claro es que por esa razón mi padre no podía abandonarla, incluso habiendo ya fallecido. Jamás enfrenté a mi madre con esto. Guardé el dolor en silencio, y apenas comencé la universidad me fui de la casa deseando no volver. Pero estoy muy seguro de que se pudo dar cuenta en algún momento, pues yo ni siquiera podía verla a los ojos ahora. Ella se fue de este mundo con esa incertidumbre, y yo quedándome con el alma destrozada, y así estaré hasta el momento en el que también a mí me toque partir. Les pido una disculpa a quien se sienta ofendido con mis palabras, pero hasta el día de hoy lo sigo sosteniendo. No hay persona más despreciable que aquel que usa el mal para prohibir ser libre a otro, aunque eso implica que yo no hubiera nacido, pues mi madre fue una de ellas, pero lo que más me duele es saber que sin duda alguna, ahora ella no está en el mismo lugar donde está el alma de mi padre, derribando así por fin e irónicamente aquel hechizo de amor que persistió con su efecto, aun cuando él ya tenía que estar en el más allá. Y aunque suene brusco de mi parte, deseo que ojalá les pase a todos los que hagan lo mismo, para que así las almas de las víctimas de tan cruel brujería los atormenten, al menos por un tiempo y a modo de castigo, tal cual le ocurrió a mi madre,